Muy buenas noches, vamos a dar inicio a esta plática. Mañana se cumplen 500 años de la noche para nosotros victoriosa, noche triste para los españoles. Es una conmemoración muy importante y queremos hacer un recuento de los hechos con una visión mexicana, una visión nuestra, a 500 años de distancia. Hasta la actualidad predomina la versión hispanista de Hernán Cortés, pero nosotros sabemos que la realidad fue muy diferente. De modo que el 30 de junio conmemoramos el 500 aniversario de la Noche de la Victoria. Es importante considerar qué tipo de sociedad existía aquí hace 500 años para tener una idea clara de los sucesos. Aquí en el Anáhuac existió una civilización originaria, una de las 5 que han existido en el mundo, además de la de Mesopotamia, China, el Valle Hindú y la Inca. Era una civilización absolutamente distinta a la europea. Por ello, para iniciar vamos a recrear los orígenes de la cultura mexica, de la que ella era miembro, para entenderla mejor a este pueblo nuestro y su cultura, tomando en cuenta que tenían costumbres diametralmente diferentes a las europeas. Hace 10,000 años se comenzó a poblar la cuenca de México. Tlatilco y Copilco fueron de los primeros asentamientos. En el Valle de México, posteriormente, hace ya 2,000 años, existían aldeas en Azcapotzalco y en Culhuacán. Primero llegaron los xochimilcas a la ribera del lago Xochimilco, luego los chalcas, los tepanecas, los culúas, los tlahuicas, etc. Los mexicas fueron los últimos en llegar luego de haberse radicado en Chapultepec y Culúcuan. Se asentaron entonces en una pequeña isla que pertenecía a Azcapotzalco, donde el Tlatoani Acolnáhuac les dio permiso para poblarla. Era insignificante, pedregosa y llena de serpientes. Sus vecinos consideraban que no valía nada este pequeño terreno. Pero los laboriosos mexicas aprendieron de los xochimilcas, que habían llegado primero, a construir chinampas. Así pudieron extender grandemente la isla. Originalmente se crearon 4 calpulis: Atzacoalco, Teopan, Moyotla y Cuepope. Luego de cada uno de ellos se derivaron 5 calpulis. En toda la cuenca tenían como base de organización los calpulis familiares que se unían en los llamados icniuyots, que quiere decir hermandad, formando pueblos. Aquí nunca existieron señoríos, eso era en Europa. Aquí lo que había era icniuyots, que era la unión de calpulis. Todos los pueblos tenían la cultura del maíz, eran autosuficientes en la alimentación, pues en sus calpulis producían maíz, frijol, calabaza, chile, etc., además de que tenían una especialidad específica en cada uno de ellos. En Tenochtitlan se construyeron grandes calzadas y se urbanizó el espacio. Muchas de las grandes avenidas actuales son precuautémicas: la México-Tacuba, Tacuba-Azcapotzalco, Tlalpan, Vallejo, Tepeyac, Nualco-Tlatelolco, Tenayuca, etc. Se hicieron grandes obras hidráulicas, acueductos como el de Churubusco, Huitzilopochtli es su nombre original, y el de Chapultepec y el Albarradón de Nezahualcóyotl, de 16 kilómetros para separar el agua salada de la dulce. La increíble innovación en su desarrollo sorprenden hasta el día de hoy. En la cuenca había alrededor de 60 altepets que eran centros urbanos con diversos pueblos o icniuyots: Xochimilco, Tlalpan, Coyoacán, Coajimalpa, Mixcoac, Iztapalapa, Iztacalco, Tláhuac, Tacuba, Tizapán, Azcapotzalco, Tultitlán, Cuautitlán, Chimalhuacán, etc. Moctezuma, Cuitláhuac y Cuauhtémoc pertenecían al calpulli gobernante de los mexicas.
Los calpulis, además de su labor agrícola, se especializaban en alguna actividad, como ya dijimos, siembra de flores, tomates, herbolaria y magia, artesanía, comercio, transportes por los lagos, y en uno de ellos había en uno de los calpulis era donde se especializaban en el gobierno. Ahí le tocó crecer y desarrollarse a Moctezuma, Cuitláhuac y Cuauhtémoc. Los tres fundadores originales de la Triple Alianza que hegemonizaban en una muy amplia región fueron Ixcoatl, Nezahualcóyotl y Totoquihuatzin, que eran de Tacuba, Texcoco y Tenochtitlan. En el Anáhuac, la hegemonía la formaban alianzas de tres pueblos que se unían en confederaciones. En ese momento dominaba la Confederación de México, Texcoco y Tacuba, que sustituyó a la de Azcapotzalco, Texcoco y Culhuacán. Entre los mayas existió la de Uxmal, Chichén Itzá y Mayapán. En Puebla, la de Huejotzingo, Tlaxcala y Cholula. También se dio la triple alianza entre Tula, Otompan y Culhuacán, que gobernó el mal llamado Imperio Tolteca. Luego de la caída de Tula, primero se aliaron Culhuacán, Tenayuca y Jaltocan, y posteriormente Azcapotzalco, Coatlicuan y Jaltocan. La confederación de pueblos era, pues, la forma de lograr unión y hegemonía frente a otros. Tenochtitlan era una ciudad en la que se desarrolló la educación y salud gratuitas. Cada persona, niño, anciano, era protegido en su calpulli y el gobierno se responsabilizaba de la sociedad en pandemias, inundaciones o sequías. Había zoológicos y jardines botánicos antes que en Europa. Era una gran civilización. En Tenochtitlan se desarrollaron la arquitectura y la ingeniería. La comunicación entre los tlaltépetls, el comercio y el intercambio era incesante. Dado el hecho de que Tacuba, Texcoco y México hegemonizaban sobre los demás pueblos en la zona, ahí fue que se concentraron todos los avances de la época. Moctezuma Xocoyotzin se había distinguido siempre por su valentía y buen juicio. Él fue el sucesor de su tío Ahuizotl. Junto a él, en aquella época había alcanzado el grado de Tlacoxcalcat, que era uno de los dos generales en jefe del ejército. Además, lo eligieron como miembro del Tlactocan o Consejo Supremo. Durante su gobierno, que comenzó en 1502, Moctezuma logró que los funcionarios fuesen electos por méritos, lo que el maestro Miguel León Portilla llamó como meritocracia. Promovió el pleno empleo, construyó jardines zoológicos y en Culhuacán un hospital para ancianos. Además, cuidó a las personas de capacidad diferente. Construyó almacenes para alimentar al pueblo en tiempos de necesidad y fue un gran urbanista que planificó la ciudad y construyó sobre todo plataformas para evitar inundaciones. También dirigió la construcción del Teocalli a Ejecatl. Moctezuma fue electo por el Tlactocan o Supremo Consejo, quien lo designó como Tlatoani, que quiere decir el que habla. Las decisiones las tomaba el Consejo, que era el supremo gobierno, luego de largas deliberaciones en las que buscaban el consenso. Hablaban uno a uno en sentido contrario a las manecillas del reloj. Una vez llegados a un acuerdo, el Tlatoani lo retomaba y hacía efectiva esa decisión. El Consejo elegía a dos dirigentes, el vocero o Tlatoani y a su par, el administrador o Xiuhcoatl, que se encargaba del gobierno interior. Esta dualidad era la máxima responsable de aplicar las decisiones. El Xiuhcoatl, que eligió el consejo en tiempos de Moctezuma Xocoyotzin, fue Tlilpotoncatzin, que significa polvo negro. Todas las autoridades eran duales. En el ejército había dos supremos jefes militares, el Tlacatecatl, encargada de los soldados, y el Tlacoxcalcat, encargado de las armas. La guerra tenía sus reglas. Sostenían 3 entrevistas, una cada mes, que era de 20 días, antes de atacar. El más fuerte le daba al más débil armas,
abasto y regalos, para que no se dijese que lo venció en plano de desigualdad. La batalla era al mes de romper pláticas y ambos contendientes sabían lugar y hora. No buscaban matar, sino hacer prisioneros. Si alguien se rendía, ya no lo atacaba. El que perdía rendía tributo al vencedor. No remataban al vencido. Esto dio oportunidad a Hernán Cortés, después de haber sido vencido en la noche victoriosa, a recomponerse y continuar su guerra de invasión. En la religión, la dualidad era de dos guías espirituales, uno encargado de Quetzalcóatl y otro se dedicaba a Tlaloc. Su religión reconocía la energía de las fuerzas naturales y sociales, no había ni dioses ni diablos. Tlaloc era la lluvia misma, Hécat el viento mismo, Huitzilopochtli la voluntad, Quetzalcóatl la energía consciente y Tezcatlipoca el inconsciente. Todos los conocimientos religiosos de otros pueblos de la náhuatl y sus culturas enriquecían al propio. En la cultura de la náhuatl, la energía suprema o Dios era dual. Se llamaba Ometeotl, que significa energía dual, que conformaban Ome-Cihuatl, señora de la dualidad, y Ometecutli, señor de la dualidad, y habitaban en el Omeyocan, lugar de la dualidad y principio de generación de todo. También en el Poder Judicial había la dualidad de dos jueces supremos, el Tziociahuacat y el Huitznahuatl, que eran muy estrictos en la lucha contra la corrupción y podían castigar hasta con la pena de muerte. Cualquier mexica que violaba la ley era severamente castigado sin impunidades ni privilegios de ningún tipo para nada. En el Anáhuac no existía una monarquía. Nunca hubo un emperador Moctezuma ni una princesa Tecuixpo, no. Los calpulis, como dije antes, se organizaban cada uno con su especialidad. Cada calpuli tenía dos representantes. Los tlatoanis eran electos por méritos dentro del calpuli especializado en el gobierno. Todos eran miembros de la familia ampliada, pero el poder no se heredaba de padre a hijo como en las monarquías, sino por méritos dentro del calpuli. Por ejemplo, Cuauhtémoc era sobrino de Cuitláhuac y este era medio hermano de Moctezuma Xocoyotzin, que era sobrino de Huizot, quien fue hermano de Tizoc, que a su vez fue hermano de Axayácatl, quien por su parte era nieto de Moctezuma y Huilcamín. De modo que no se heredaba de padre a hijo, sino se elegía a un miembro del calpuli, que podía ser el nieto, el sobrino, el hermano, etc. Los españoles quedaron maravillados al conocer el Huelli Altepetl de Mexico Tenochtitlan. Pero los bárbaros, luego de la invasión, no dejaron piedra sobre piedra de la gran ciudad y hasta le secaron los lagos y canales. Destruyeron todo. Llegaron el 12 de marzo de 1519 a Tabasco y a Tenochtitlan el 9 de noviembre de ese año. El Tlactocan decidió seguir su costumbre ancestral y recibir, como siempre lo hacían, a los visitantes para entablar pláticas. Cuitláhuac opinó en esa reunión que no había de permitirse entrar a tu casa quien quiera destruirla, pero Cacama propuso escucharlo siguiendo sus costumbres y en el Tlactocan venció su posición. Ellos creían que si se portaban mal, bueno, pues después los iban a expulsar. Cuitláhuac era miembro del Consejo Tlactocan y Tlatoani de Iztapalapa, primer lugar donde llegó Cortés, y junto con todos los tlatoanis y dignatarios de la Triple Alianza acompañaron a Moctezuma a recibir a los visitantes extranjeros. A sus huéspedes los alojaron muy propiamente en el Palacio de Axayácatl. Los españoles, aprovechando la amabilidad de sus anfitriones, en cuanto pudieron hicieron prisionero a Moctezuma y a todos los principales dirigentes. Los tomaron como rehenes. También los familiares fueron hechos prisioneros. Moctezuma fue encadenado. Pero resulta que era una táctica de guerra. A donde llegaban los españoles,
a Cuba, Perú, la Española. Su método era acercarse al principal, secuestrarlo, tenerlo como rehén para pedir rescate en oro y evitar que los pobladores locales los atacaran. Asimismo lo hicieron aquí, como relata Bartolomé de las Casas en su brevísima relación de la destrucción de las Indias. Otro método y prácticas de terror era el de hacer matanzas para paralizar a la población. El 22 de mayo de 1520 realizaron la terrible matanza de la fiesta del Toscat, en la que le robaron las joyas antes de asesinar a miles. La guerra de invasión española enfrentó a los pueblos del Anáhuac, que se defendían con armas de piedra, madera, mallas de algodón, con una tecnología militar superior: armaduras, lanzas, caballos, picas, fusiles, cañones. En Europa se dedicaron mucho a la guerra y a pelearse entre ellos, tenían desarrollado un gran armamento. Aquí no. También traían perros de guerra entrenados para despedazar a las personas inocentes. Los invasores españoles hasta por deporte le echaban los perros a la gente para aterrorizarlas. Esto era parte de su guerra psicológica para crear pánico y parálisis. Tras de enterrar a sus muertos, el pueblo mexica optó finalmente por dejar de mandar alimentos a los españoles y por ende a sus dirigentes, que eran retenidos como rehenes y prisioneros. A las pocas semanas comenzaron a padecer hambre. Cortés le ordenó a Moctezuma: perro, haz que traigan abasto. Moctezuma le dijo que eso solo lo podía hacer él mismo o un enviado suyo, y convenció a Cortés de dejar salir a Cuitláhuac. El Consejo Tlactocan, que también estaba prisionero, decidió aprovechar la situación para que al salir libre Cuitláhuac no consiguiera alimentos, sino que comenzara una guerra a muerte. Moctezuma promovió ante Cortés la liberación de Cuitláhuac y le ordenó a su medio hermano que saliera y atacara, sin importar que también los prisioneros iban a ser sacrificados. Cuitláhuac salió con el corazón roto. Sabía que no volvería a ver a sus queridos parientes prisioneros, pero estaba decidido a obedecer la orden del Tlactocan: atacar y vencer. De inmediato puso sitio al palacio de Axayácat y comenzó un combate feroz. Los españoles no comprendían cómo, teniendo de rehén a quien consideraban el emperador Moctezuma y a todos los principales dirigentes, los atacaban y discurrieron sacarlo a la azotea para que la gente, al ver al secuestrado, cesara el combate. Sacaron a Moctezuma encadenado a la azotea en medio del ataque. Si le tocó una piedra, fue por la lluvia de flechas, piedras, lanzas. No iba en contra de él, pero la orden era clara: dar guerra a muerte a los invasores y nada los iba a parar. Así se sacrificaron los prisioneros. Al ver que ya no le servía de nada su rehén, los españoles decidieron matarlo y aventar su cadáver para aprovechar el momento en que le harían solemnes honras fúnebres para poder escapar. Hay una versión de que fue el propio pueblo el que mató a Moctezuma, pedradas. Esta es la versión de Cortés, de Bernal, que eran los militares que lo mataron, mientras que las versiones de cronistas religiosos españoles e indígenas dejan claro que Moctezuma fue asesinado por los españoles. Pero no solo lo mataron a él, mataron a todos los demás rehenes que no les servían ya para nada: al Cihuacóatl, Cihuapopocatzin, a Cacama, que era el Tlatoani de Texcoco, a Cuaupopoca, que era el Tlatoani de Coyoacán, al Tlatoani de Xochimilca, a 38 Tlatoanis de la Confederación de Pueblos Aliados y a muchos más. Mataron a 9 de las esposas de Moctezuma y a varias de sus hijas que Cortés ya había nombrado con nombres españoles.
Ana Inés, Juan. También asesinaron al Tlaxcalcalcat y Xcuautzi. A los hijos varones de Moctezuma trataron de aniquilarlos por completo. Chimalpopoca, uno de los hermanos de Tecuixpo, hija de Moctezuma, a quien los españoles consideraban heredero de Moctezuma, fue asesinado junto a su padre en aquella noche. Los queridos hermanos, hombres de Tecuixpo, de Isabel, todos fueron sacrificados. Axayaca, Tzicuatzin, Tenecocotzin, Alcalolqui, Xoxopehuac, Xocontzin, Ecuenorotzin, Ojopahualoc, Totlehuilcotzin, a todos los mataron. Solo se salvaron Tecuixpo, Ixtlazóchitl, que quiere decir flor de algodón, Tecuixpo quiere decir la hija del Tecutli, y a su hermana Xicaotzin, bautizada como Mariana Leonor, y de a otra hermana que bautizaron como María. Los pocos varones que sobrevivieron fue porque estaban muy lejos de ahí, escondidos en los altepes de sus madres. Uno de ellos, Pedro Tlacahualtecolcot, su madre era Miahualxóchitl, se lo llevó a Tula, y otro de ellos, Martín Nezahualcóyotl, lo tuvieron en Texcoco, y a Camaspistli también sobrevivió, luego lo nombraron Rodrigo de la Paz, era un niño enfermizo que lo escondieron en el momento crítico, ahí en Tenochtitlan. Estos niños sobrevivieron a la barbarie, permaneciendo ocultos hasta que todo había terminado. Luego de acabar con los rehenes, los bárbaros españoles se dispusieron a escapar, pero al huir fueron descubiertos por una mujer que avisó de inmediato. Comenzó el ataque dirigido por Cuitláhuac al grito de Atl Chinoli, agua y fuego, Atl Chinoli, agua y fuego. Esa noche, del 30 de junio de 1520, mañana se cumplen 500 años, fue la noche de la derrota de los invasores. Murieron 2.066 europeos y solo sobrevivieron 435, así como muchísimos de sus perros, caballos, etc. También murieron miles de sus aliados tlaxcaltecas, totonacas y huejotzincos, a quienes usaron como escudos humanos pisando a los caídos en los canales para salvarse ellos, los europeos. Cortés y sus cómplices en sus crímenes se sentaron a llorar amargamente en el árbol, un ahuehuete que los españoles bautizaron como el árbol de la noche triste, pero los mexicanos sabemos que fue la noche victoriosa, en la que en el Anáhuac eran derrotados los invasores. Pero como ya dijimos, según las costumbres de guerra en el Anáhuac, a los enemigos una vez derrotados no se les remataba ni se les perseguía. Entonces siguieron su campaña de invasión. Los nuestros habían podido acabar con todos ellos, pero creyeron, siguiendo sus costumbres, que los derrotados iban a ir y punto. Por eso salvaron la vida a los invasores, que tenían costumbres muy diferentes, violentas, despiadadas, traidoras, mentirosas. Los aliados indígenas de los españoles seguían naturalmente las costumbres del Anáhuac. Y esto es que varios pueblos se coligaban para establecer una nueva alianza que predominara. Ellos querían crear una nueva triple alianza y creyeron que con los españoles lo iban a lograr. Ellos no sabían que iba a haber una invasión de todo el Anáhuac y la destrucción de su cultura. Nunca se imaginaron que Cortés iba a usar esa alianza no para establecer otro poder local y regional que incluyera equitativamente a sus aliados, sino que los utilizó y engañó para darles la espalda y entregar a un imperio lejano, allende el mar, toda la tierra, todas sus gentes como esclavos y todas sus riquezas. Cuitláhuac, los mexicas y sus pueblos aliados de Texcoco, Tepeaca, Xochimilco, Coyoacán, Azcapotzalco, Iztapalapa, Tacuba, etc., comenzaron a librar una lucha de resistencia. Luego de rescatar a los sobrevivientes, Tecuixpo fue una de ellas. Era la hija preferida de Moctezuma. Moctezuma, a quien tanto respetaba Cuitláhuac, pues había sacrificado por su pueblo.
Cuitláhuac ató su manto al de la pequeña y la hizo su esposa. La lucha era intensa. Los españoles habían logrado sembrar la semilla de la división entre los diferentes pueblos del Anáhuac. México no existía como tal, no había una nación. Eran más de 200 pueblos y pues Hernán Cortés con gran habilidad logró aliarse con algunos de ellos que inconscientemente colaboraron con la invasión. Pero el más grande aliado de los españoles fue la viruela, la epidemia que diezmó a los pueblos anahuacas, la guerra bacteriológica, que pronto mató al mismo valeroso Cuitláhuac, quien murió invicto. Solo pudo contra la enfermedad, que además le pegó luego de haber estado secuestrado, débil y hambriento durante semanas. Los españoles lo odiaron al máximo porque nunca pudieron con él. La bandera del águila con el símbolo de Atl-Chinoli, agua, fuego, que llevaba en el combate Cuitláhuac, siempre resultó victoriosa. Cuitláhuac es símbolo de la resistencia y también eso es muy importante hoy, es símbolo de la victoria. Por eso los españoles lo odiaron tanto y trataron de borrarlo de la historia, pero su memoria es inmortal. A 500 años de su hazaña lo recordamos hoy y mañana más que nunca. Entonces fue electo como Huey Tlatoani su sobrino, el joven Cuauhtémoc, el 6 de diciembre de 1520, y el líder continuó la heroica resistencia, pero en condiciones muy, muy difíciles. Hernán Cortés justificó su invasión porque decía que contaba con el permiso de la bula papal de 1492 del Papa Alejandro VI, que no era otro que el mismísimo Rodrigo Borgia, que es muy famoso por sus depravaciones, y que partió el mundo en dos y se lo regaló a los españoles y portugueses. Él había nacido en España, por lo tanto, la mayor parte se la dio a los españoles. Y aunque Cortés actuó sin permiso del rey y del virrey de Cuba, logró que el rey Carlos, a quien había comprado con mucho, mucho oro, lo consecuentara, además de que lo engañó con refinadas mentiras en sus famosas cartas de relación, en las que inventó todo lo que le convenía para conservar su cabeza, ya que el castigo por conquistar sin permiso era la pena de muerte. Entonces inventó que Moctezuma le regaló todo voluntariamente por una confusión y que a Moctezuma lo mató su propio pueblo, etcétera, puras mentiras que desgraciadamente hoy nos repiten todos los días. La versión de Hernán Cortés sigue campeando en México. Es hora ya de reconocer nuestra verdad. Así, Cortés quedaba sin culpa alguna de conquistar sin permiso. Así que entonces Hernán Cortés se convirtió en el señor de la horca y el cuchillo en el Anáhuac. El robo, el saqueo, el racismo, la corrupción, los crueles asesinatos, las violaciones masivas de mujeres fueron terribles. El genocidio que emprendió Cortés fue tal que de 25 a 30 millones de indígenas que habitaban el Anáhuac en 1529, para 1650 solo quedaban 1.200.000. Solo sobrevivió una de cada 15 personas. En el Anáhuac, el sol se ocultaba y nos dejaría en tinieblas no solo durante la época del colonialismo, sino también posteriormente en la del neocolonialismo. Rescatemos la memoria histórica para no olvidar a todas y todos aquellos que nos dejaron fuertes raíces y profundos valores. Raíces que en medio de todo, pandemias y crisis, con trabajo, mucho trabajo, darán nuevos y brillantes frutos en el futuro, en el que lograremos ser un pueblo mexicano victorioso. Hoy nos toca luchar contra el neocolonialismo y por la soberanía e independencia, contra el imperio yanqui, por el agua, por la justicia a los trabajadores, contra las deudas y la minería rapaz, por los derechos de todas y todos.
En México van a triunfar la paz y la justicia, la democracia y la libertad, porque seguiremos luchando, siguiendo el ejemplo de Moctezuma, de Cuitláhuac, de Cuauhtémoc, del pueblo mexica y de todos los pueblos en el Anáhuac que resistieron. Y hoy recordamos también que durante 500 años ha habido una lucha incesante en nuestro territorio que aspira a la plena soberanía. Mañana, en este 500 aniversario, vamos a conmemorar fijándonos los objetivos para el futuro, para sacar a México de la situación en que lo han hundido durante décadas y hasta durante siglos malos gobiernos conservadores. En el siglo pasado, el PRIAN, y bueno, ya es la hora de una profunda transformación en nuestro país. Tlazocamati, muchas gracias.